Shalom, ¿cómo estás? Buenas noches. Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom. Que tengas un día de reposo bendecido. De acá de Argentina, Buenos Aires, zona Saladillo. Estamos acá conectados una vez más para poder hacer otro estudio. Vamos a ver un tema hoy muy importante de entender, que es el milenio. Vamos a ver en las Escrituras todo lo que tiene que ver con el milenio. Es un tema bastante largo, podríamos estar bastante tiempo con este estudio porque son muchos versículos para estudiar. Podría ser un estudio de 2 horas tranquilamente, 3 horas, pero voy a tratar de ser específico en este tema. Lo primero que quiero decir es que quizás para muchos no lo van a entender, o sea, me voy a adelantar explicando esto porque va a ser difícil para muchos entender esto. Porque Apocalipsis 20, con respecto al milenio, se ha enseñado muy mal en muchos lugares. Y voy a estar citando versículos y voy a estar aclarando el contexto de cada versículo. Y vamos a ver que quizás hay cosas que no entiendan. Por eso yo les animo que estudien, que averigüen las escrituras, que escudriñen. Y es importante entender que para entender Apocalipsis 20 necesitamos tener muy bien en claro la segunda venida del Mesías. Si entendemos bien la segunda venida del Mesías, también tenemos que entender las 70 semanas de Daniel. Si no entendemos las 70 semanas de Daniel en su profecía con un contexto hebreo, no vamos a poder entender Apocalipsis 20, el milenio. Por otro lado, si no entendemos bien que no hay rapto, si no hay segunda venida, no hay rapto, hay segunda venida, tampoco lo vamos a entender. Entonces yo me voy adelantando. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos hermanos que te escuchan 10, 20 minutos de estudio y después dejan de escudriñar y de estudiar o escuchar el mensaje. Entonces así nunca uno va a aprender realmente las escrituras. Para entender Apocalipsis 20 necesitamos entender otras cosas más también. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver en las escrituras que en realidad el reino milenial del Mesías, el séptimo milenio o el séptimo tiempo que Yahweh determinó, no va a ser en la tierra, sino en el cielo. Y muchos hermanos están enseñando de que es en la tierra. Yo respeto, obviamente, los que enseñan y respeto que muchos hermanos crean que es en la tierra, pero por eso me voy a llevar el tiempo y el estudio para poder explicar cada versículo, tratar de resumir un poco y entender de que en realidad cuando el Mesías regrese, él va a levantar a su novia y no la va a llevar a Israel, la va a llevar al cielo. Entonces, hay muchos hermanos que estudian la Biblia en el hebreo, con un contexto hebreo, que conocen las raíces hebreas, pero muchos creen que se van a Israel. Yo creía antes así, hasta que el Padre me mostró otra verdad, la verdad de las Escrituras. Entonces, vamos a profundizar este estudio. Yo te animo que te quedes ahí, que te tomes tu tiempo, que agarres una Biblia, que agarres un cuaderno, una lapicera y que empieces a anotar los versículos y que puedas quedarte en el estudio. Porque yo siempre digo algo. Yahweh, nuestro Padre Celestial, no nos llamó a la iglesia a ir y a calentar un asiento, sino a poder realmente dar frutos, a poder realmente marcar la diferencia. Entonces, si nosotros vamos a una reunión, una congregación, o en este caso estamos reunidos, congregados por el internet, es importante que cada uno de nosotros pongamos nuestro esfuerzo de decir, bueno, vamos a estudiar bien este tema. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque muchos quizás no van a entender las cosas que yo voy a estar enseñando. Entonces son capítulos que son ya los últimos capítulos de Apocalipsis, pero necesitamos entender otros eslabones para entender Apocalipsis 20. Porque si no es muy difícil de entenderlo.
Va a haber hermanos que van a entenderlo, bienvenido sea. Pero los demás, yo les animo que estudien los otros estudios que yo ya he hecho. Entonces, cuando entendamos bien las 70 semanas de Daniel, que esto ya lo he explicado en otros estudios, cuando entendamos los 7 años de tribulación que ya sucedieron, no es que va a suceder en un futuro, cuando entendamos que Yahweh no quiere un tercer templo y muchos están esperando un tercer templo, que son profecías mal interpretadas, cuando entendamos que el milenio no es, o el séptimo tiempo, no es en la tierra, sino en el cielo, ahí es donde nos va a ir a cerrar todas las escrituras. Entonces, vamos a ver en esta noche este estudio y que Yahweh nos dé luz, nos dé entendimiento y claridad para entender bien las escrituras. Porque el pueblo de Yahweh se pierde por falta de conocimiento. Y hoy está dando Él el conocimiento genuino para que se den cuenta qué es lo que realmente dicen las Escrituras. Entonces, vamos a dar una oración, vamos a dar gracias y vamos a comenzar entonces con este estudio. Shabbat Shalom a los hermanos que se van sumando. Y bendecimos el nombre de Yahweh. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Que tú puedas bendecirnos en este día. Este día lo santificamos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias por este día de reposo. Gracias a mis hermanos que están conectados. Que tú puedas dar bendición, luz y entendimiento de este mensaje que voy a estar compartiendo. Y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y todo lo que vivamos ayuda a bien. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ilumine y nos lleve a tu verdad en este tiempo, en este estudio, que tu Ruaj nos dé luz, entendimiento y profundidad de tus escrituras para darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que viene a la tierra. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con Apocalipsis 20. Ok, grabando entonces. Vamos a comenzar entonces a estudiar el capítulo 20. Habíamos la semana pasada estudiado Apocalipsis 19. Habíamos visto todo el capítulo 19 donde habíamos visto las alabanzas, las adoraciones en el cielo a Yahweh, cuando ya todas las multitudes estén en el cielo, esas multitudes que se van a ir con el Mesías en su segunda venida. Podíamos ver también la escena de las bodas del Cordero, que se estaba preparando la novia mientras el Mesías pelearía en el Armagedón. Y luego veíamos en el versículo 11, cuando el Mesías viene a la tierra, ya estando la novia en el cielo, el pueblo de Yahweh en el cielo, viene el Mesías en el caballo blanco con sus ángeles a desatar la batalla del Armagedón, que queda en el valle de Megiddo en Israel, donde pelearía con todo el sistema de este mundo, que el anticristo, el falso profeta y todas las potencias del mundo. Una vez que el Mesías venza en el Armagedón, donde sea todo destruido, ahí él sube al cielo, al reino de Yahweh, y ahí es donde surge la boda del Cordero, con el pueblo, con la novia Kadosh, que habría de subir en el Mesías cuando él regrese. Entendiendo este contexto, luego lo que sucede es que a partir de luego de lo que es el Armagedón y la boda, comenzaría un séptimo milenio que es el reino milenial del Mesías. Es decir, el séptimo milenio o el séptimo tiempo que Yahweh determinó sobre la creación es especialmente para su hijo y para su esposa, para nadie más. Tenés que entender bien esto, es para el Mesías y su esposa, para nadie más. Y lo que vemos es que en el Armagedón todo Israel
y el mundo entero ya para ese entonces sería destruido. Porque la tierra va a ser destruida por los juicios de Yahweh, que ya lo hemos estudiado ya esto, los 21 juicios de Yahweh, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y por otro lado, vemos que en el Armagedón se corta la señal. Esperemos que no se corte muy seguida la señal. Seguimos, sí. Si se corta, voy a pausar y voy a seguir, ¿ok? Porque la señal acá a veces va y viene. Estoy lejos de lo que es la capital, estoy a 200 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Entonces, lo que digo es que cuando entendemos lo que es el Armagedón, cuando viene el Mesías a desatar la batalla en Armagedón, es lo último que sucede en la tierra en la destrucción. Es decir, no queda nada en buenas condiciones sobre la tierra. Y hoy lo vamos a ver esto. Ahora, fíjense que en el versículo 19 del capítulo 19, que ya habíamos leído anteriormente, dice: vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el Mesías. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había echado delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Todo esto no lo voy a explicar ahora, porque ya lo he explicado en otros estudios. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, quién es la gran ramera, quién es la gran Babilonia, todo eso lo he explicado. He explicado quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia, cuál es el falso profeta. Todo eso yo ya lo he explicado en otros estudios y no voy a profundizar por tema de tiempo. Vamos a enfocarnos en este estudio en Apocalipsis 20. Entonces, luego que pasa todo esto, dice que todos ellos fueron lanzados al lago de fuego y azufre, y los demás fueron muertos a espada. ¿Quiénes son los demás? Los seres humanos que estaban en el Armagedón, los que habían sobrevivido en la tierra. ¿Por qué? Porque anteriormente, a través de los juicios de Yahweh, habrían muerto millones de personas. Y los que quedarían vivos serían totalmente destruidos en Armagedón. Y los que fueron muertos a espada, que salía de la boca que montaba el caballo, que era el Mesías, todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Por qué? Porque vemos que en uno de los juicios, que es el último juicio de la copa de la ira, dice que había un ángel al costado del sol, donde llamó a todas las aves del cielo para que vayan y coman las carnes de esos ejércitos que pelearían con el Mesías. Entonces, lo que podemos ver acá, que el Armagedón es la última batalla donde morirían todos los seres humanos que quedan en la tierra, no solo en el valle de Megiddo, sino los que sobrevivirían de los juicios de Yahweh. Es decir, que cuando termine el Armagedón no va a haber nada de vida en la tierra. No va a haber ningún animal, ninguna especie, ningún pez, no va a haber ser humano, no va a haber quedar nada en la tierra, va a quedar todo muerto, todo destruido, todo desolado. Entonces la pregunta es, el séptimo milenio, ¿vamos a vivir con bendición, prosperidad, con campos fértiles, con abundancia? ¿Vamos a vivir en Israel? ¿Vamos a, como dice la Escritura, el cordero y el león van a estar de la mano, los niños van a jugar con los animales? Todo eso no va a existir en la tierra, porque la tierra va a quedar destruida. Y quizás es un golpe duro para muchos saber esto, pero cuando estudiamos las Escrituras podemos sacar esa conclusión. Por eso, para entender realmente Apocalipsis 20, tenemos que estudiar muchos temas anteriormente. Ahora, si entendemos Apocalipsis 20 sin estudiar algunos temas anteriores, bendito Yahweh por eso.
Pero tenemos que ver el contexto del Armagedón. Antes que comience el séptimo milenio, que Yahweh lo determinó para su hijo y su esposa, tenemos que entender que en la tierra no va a quedar nada. Va a quedar, escuchen estas dos palabras, desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y esas dos palabras se usan en Bereshit capítulo 1, en Génesis capítulo 1. Desde el principio la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Es decir, la tierra va a volver a lo que fue en el principio. Desértica, desolada, vacía, sin vida. ¿Por qué? Porque va a ser destruida por el Creador y por su Hijo. Y esto es muy duro para muchos entender. Pero muchos pueden decir, Yahweh es malo. Pero el que conoce realmente a Yahweh y el que conoce las Escrituras, Yahweh es justo. Él es justo. Él no es malo, Él es justo. Él te da el medio para poder salir de todos sus juicios. Pero si vos no tomás el medio, vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el hombre ha permitido y ha hecho cosas terribles de que todo eso, la consecuencia son los juicios de Yahweh. Entonces, en la tierra no va a quedar vida, no va a quedar nada. Y muchos hermanos dicen, no, pero cuando el Mesías regrese va a restaurar todo. ¿Va a restaurar? ¿Va a restaurar? No va a restaurar. Ya está restaurando a su novia. No va a restaurar cuando Él venga. Cuando Él venga viene a buscar a su novia y viene la ira del Cordero. Apocalipsis 13. Viene la ira. No viene a restaurar nada. No va a restaurar la tierra. No, pero va a haber templo de nuevo y se van a hacer de vuelta los sacrificios y se van a festejar las fiestas en el templo de Jerusalén, en Israel, y vamos a volver a guardar el Shabbat, porque de Shabbat en Shabbat celebraremos. Bueno, todo eso que ahora lo vamos a ver, será en el tercer cielo, en el reino de Yahweh, en la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando el esposo se case con la novia, el novio con la novia, y sea el esposo y la esposa, el casamiento es en el reino del Padre, en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, no es en la tierra. Entonces, lamentablemente nos han enseñado mal el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si entendemos la profecía de los 7 años, las 70 semanas de Daniel, que no hay rapto, entender bien la segunda venida del Mesías, entender bien las bodas del Cordero y el Armagedón, vamos a poder entender bien el séptimo milenio, Apocalipsis 20. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a introducirnos al capítulo 20 y luego vamos a buscar todos los versículos bíblicos que nos hablan de un supuesto milenio en la tierra y vamos a entender los contextos de cada versículo. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Cuál es ese abismo? El lugar donde están los demonios, los ángeles caídos, encarcelados. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, toda la humanidad será destruida para el final del Armagedón. Cuando termine el Armagedón, todo el falso profeta, la bestia, la imagen, todos ellos van a caer en el lago de fuego, a la destrucción total. No un castigo eterno, a la destrucción. Porque la Reina Valera tiene malas traducciones y entre ellos es y será el castigo por los siglos de los siglos. Es destrucción. Cuando vos tiras algo en un horno de fuego, se consume, se quema y se pierde, se deshace, se hace cenizas. Así va a ser. Es un lago de fuego. Todo lo que cae ahí se consume y se prende fuego. Por eso el crujir de dientes, por eso el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el que se quemó alguna vez y le quedó marcada la piel en algún área de su cuerpo, sabe lo que es el dolor y el sufrimiento de la quemadura. Así será el lago de fuego y azufre. Caerán ahí
sufrirán, pero serán destruidos. No va a haber eternidad de sufrimiento. Porque otra mentira que la iglesia inventó, que la alma es eterna y no es eterna. Las almas son destruidas por aquel que lo creó. Por eso dice Pablo, no teman por aquel que puede dañar el cuerpo, sino por aquel que puede destruir el alma. Yahweh creó el alma y Yahweh solo Él la puede destruir. ¿Y dónde va a hacer eso? En el lago de fuego y azufre. Y esto también ya lo expliqué en otros estudios. Entonces, dice, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás, diablo, todo eso es Lucifer, el arcángel que se reveló a Yahweh desde el principio de todas las cosas. Y lo ató, dice, o sea, no lo destruyó, lo ató por 1000 años en el abismo, en el lugar llamado también Tártaro, que es el lugar donde están todos los ángeles caídos encarcelados, que anteriormente en otros estudios que hemos hecho sobre los juicios, específicamente las 7 trompetas y 7 copas de la ira, vimos que ahí ellos eran sueltos desde el abismo para venir a la tierra. Y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sobre él un sello, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliera los 1000 años. Que es decir, que no engañara más a las naciones, ¿por qué? Porque durante que él vino a la tierra con los ángeles caídos, hasta la segunda venida del Mesías, está predestinado o está destinado o preparado o permitido por Yahweh para que él haga de las suyas. Entonces hoy lo que vemos que cada vez la influencia satánica es más sobre la tierra es porque el Padre la está permitiendo hasta que venga el Mesías. Cuando venga el Mesías ya no podrá engañar a nadie más. ¿Por qué? Porque también entendemos que una vez que Él es preso, encadenado en el abismo, no va a haber nadie en la tierra. Dice, entonces será encadenado por 1000 años y después de esto debe ser desatado un poco más de tiempo. Es decir, una vez que Él esté encadenado 1000 años, será desatado nuevamente y ahora vamos a ver más adelante que querrá engañar de vuelta a las naciones. Y la pregunta es, ¿y qué naciones son esas? O las multitudes o las almas. Si nadie va a quedar vivo en la tierra. Bueno, ahora vamos a ver que al finalizar el milenio, Yahweh resucita a todos los muertos que murieron sin el Salvador. Esas multitudes que querrá volver a engañar son todas esas almas que van a resucitar al finalizar el milenio. Porque todo tiene una respuesta. La Biblia nunca se puede contradecir. Todo tiene que encajar. Nada puede quedar en la deriva cuando entendemos realmente las Escrituras. Entonces vemos que, dice versículo 4, vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes son ellos? Israel, la novia, ya en esa época ya es, en el milenio ya es la esposa. ¿Dónde va a reinar en la esposa? ¿En la tierra? ¿En Jerusalén? No, en el reino de Yahweh, en la nueva Jerusalén que está en el trono de Yahweh, en el reino de Yahweh, en el tercer cielo. Ahí el Israel va a juzgar. Ahí es donde va a usar los galardones que el Mesías viene a traer sobre Israel. Va a ministrar, va a hacer lo que tiene que hacer como esposa del Mesías. Ahí es donde se van a guardar las fiestas, ahí es donde realmente se va a guardar el Shabbat, ahí es donde realmente se va a vivir bajo la constitución de la Torá de Yahweh. Ahora, ¿qué sucede? Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del Mesías, por la palabra de Yahweh, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuerden que la bestia es Roma, Vaticano, la Iglesia Católica, y la imagen es la Iglesia Católica. Ahora dice, y vi las almas decapitadas
¿De qué? De Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19. ¿Quiénes son ellos? Los que habían de resucitar cuando el Mesías venga por segunda vez. Entonces, ¿dónde estaban esas almas? ¿En la tierra? No, en el cielo. Y dice, ni recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Recordemos que la Escritura dice que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando Yahweh crea Génesis 1 y crea los 7 días de la creación, literalmente en 7 días, Yahweh creó todas las cosas. Y esos 7 días que él determinó representan los 7 tiempos que Yahweh determinó sobre la humanidad, que son 7 milenios. Cuando uno estudia la cronología bíblica desde Adán hasta la segunda venida del Mesías, tienen que abarcar 7 tiempos. En ese sentido, cuando el Mesías viene son 6 tiempos. El Mesías viene, desde que el Mesías viene, ya ahí comenzaría un séptimo tiempo o un séptimo milenio hasta que se cumpla el milenio y ya luego, el finalizar del milenio, el Mesías, el Hijo, entregaría el reino a su Padre. Es decir, todo está preparado, todo está en un cronograma, en un tiempo adecuado por Yahweh. Por eso Salomón, un hombre tan sabio, dijo, todo tiene su tiempo debajo del cielo, debajo del sol. Entonces, fíjense en que dice que reinaron con el Mesías 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que murieron sin el Salvador, sin el Mesías, desde Adán. Desde Adán hasta el final del milenio no van a resucitar. Todos aquellos que no han muerto en Yahweh ni en el Mesías van a resucitar al finalizar el milenio. O sea que cuando el Mesías regrese a buscar a su novia, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos juntamente levantados con ellos y nos encontraremos con el Mesías en las nubes. No dice nos encontraremos con el Mesías en Israel. Nos encontraremos con el Mesías en Jerusalén. No, en las nubes, para estar con él para siempre. Es decir, nos vamos para el cielo, al tercer cielo, a la casa de nuestro Padre, en la nueva Jerusalén que está preparada para Israel, para esa novia, esa futura esposa del Mesías. Entonces dice versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuándo van a resucitar? Cuando se cumpla los 1000 años. Es decir, proféticamente o bíblicamente en Apocalipsis habla de 2 resurrecciones. La primera son para los que están en el Mesías y la segunda para los que no están con Yahweh o el Mesías. Entonces dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte de la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo seremos sacerdotes de Yahweh y del Mesías? ¿En los 1000 años? ¿Dónde? En el cielo, no en la tierra. En el cielo, en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en el reino de Yahweh con el Mesías. Ahora dice, bienaventurado es el que tiene la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando el Mesías regrese. Bienaventurado, dice, le va a ir bien, porque van a estar con él y con el Padre. Y dice, y no tiene poder la segunda muerte para los que resucitan primero. Es decir, para los que resucitan con el Mesías, no van a sufrir la segunda muerte. Entonces, bíblicamente hay 2 resurrecciones y 2 muertes. La primera resurrección, para los que se vayan con el Mesías al cielo,
la segunda para los que queden muertos, todos los que mueran en los juicios, todos los que mueran en Armagedón, todos los que murieron en la historia de la humanidad, van a resucitar al final del milenio. Que eso lo voy a explicar la semana que viene, que entraría sobre el juicio de Yahweh en el gran trono blanco. Eso vamos a verlo la semana que viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos resurrecciones y hay dos muertes. ¿Cuál es la primera muerte? La física, la natural. Todos vamos al Seol. Morimos y vamos al Seol. No nos vamos ni al cielo ni a un infierno. Nos vamos al Seol. Esto también lo he explicado. Entonces, la segunda muerte es el lago de fuego y azufre. Por eso en el lago de fuego y azufre será muerte, destrucción, consumación. Será cenizas. No quedará nada. Por eso no es un castigo eterno. Solo lo eterno y la eternidad es con Yahweh y con el Mesías. No hay eternidad de otra manera. Nos han mentido, la iglesia nos ha mentido de que es un castigo eterno, porque el alma es eterna. Entonces, podemos ver que en el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión del abismo y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y ahí habla de Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla. Es decir, ¿qué va a hacer el Mesías? Va a salir, va a ser sacado con las cadenas y va a querer engañar a todos los habitantes de la tierra, los 4 extremos de la tierra, toda la tierra. Y muchos dicen que Gog y Magog es Rusia, es China, pero en realidad son regiones que van a estar en ese tiempo. Y que puede ser que sea geográficamente esas dos zonas, pero todos esos habitantes de la tierra son los que van a resucitar después del milenio. No va a quedar vida en la tierra. No va a quedar vida. Y dice: y su número era como la arena del mar, y subieron de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero Yahweh descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál es la ciudad o la ciudad amada? Jerusalén, Israel. Jerusalén, Israel. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos? No, el Mesías va a reinar en Israel con su esposa, con Israel, y Satanás va a ser soltado y va a querer engañar a todos los que hayan sobrevivido. O sea, que el Mesías va a reinar en la tierra con su esposa, y la Torá va a ser enseñada a todas las naciones. Y no va a ser así. No va a ser así. ¿Por qué? Porque la Torá es para los que obedecen a Yahweh, nada más. No es para otros. Por eso nunca, cuando yo no entendía esto, yo decía, bueno, el reino milenial en la tierra. Yo entendía, ¿y cómo van a ser los que nunca quisieron servir a Yahweh, nunca quisieron obedecer a Yahweh, nunca quisieron conocer la palabra? ¿Cómo va a ser? Porque bíblicamente no encaja esto. Entonces, lo que está diciendo ahí, que Satanás se va a preparar para una segunda Armagedón, una segunda guerra con todos los que resucitaron, sabiendo el Mesías que vendría la nueva Jerusalén del tercer cielo. Pero antes que descienda la nueva Jerusalén del tercer cielo, Yahweh mandaría fuego del cielo, y destruiría a Satanás. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán, dice, atormentados día y noche. Y ahí está la mala traducción. Atormentados día y noche. No, serán consumidos, destruidos, porque es segunda muerte. La muerte es muerte. La muerte es muerte, no es que estás vivo, es muerte. Por eso, cuando uno entiende realmente el contexto de las Escrituras, nos damos cuenta que Satanás, Yahweh permite que no sea destruido en la primera parte, después del Armagedón, sino que lo deja encadenado 1000 años, lo vuelve a soltar, Yahweh vuelve a resucitar las almas, Yahweh manda fuego, lo consume a Satanás, y Satanás ahí sí es destruido en el lago de fuego para siempre.
Y fíjense que acá terminaría el tiempo de lo que es el milenio. Y en el versículo 11 habla ya del gran trono de Yahweh. Pero eso lo vamos a estudiar la semana que viene, que tiene que ver con esto. Pero quiero ahora ir a las Escrituras y citar todos los versículos de un supuesto milenio en la tierra. Ahora, entendiendo un poco este tema de Apocalipsis, lo primero que tenemos que saber es que cuando uno estudia las Escrituras sobre la segunda venida del Mesías, nos damos cuenta de que nos han enseñado que hay un rapto, y la palabra rapto no está ni en el hebreo ni en el griego. No existe la palabra rapto. En el hebreo la palabra correcta es benalé, que significa levantamiento, y en griego es harpazo, que también significa levantamiento. Es decir, cuando el Mesías vino a morir, a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz, y él prometió que resucitaría, y así lo hizo. A través del Espíritu de Yahweh resucitó, y él prometió que no nos dejaría huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos prepararía para ser una novia sin mancha para la segunda venida del Mesías, no para un rapto. Esta doctrina nació en el siglo XVIII por dos profesores de escatología, eran monjes de la Iglesia Católica, donde ellos enseñaban Apocalipsis y todo lo que es sistema escatológico de los últimos tiempos y profecías, y ellos injertaron esta doctrina donde durante siglos, ya estamos hablando más de 2 siglos, se ha enseñado en las iglesias. Entonces, esto es algo que está errado en la interpretación bíblica. El Mesías viene por segunda vez, no viene a raptar a nadie, viene a levantar a la novia. Entonces, si entendemos este contexto, vamos a entender lo que dice la Escritura acá. Juan capítulo 14, acompáñame ahí, Juan capítulo 14, si querés marcar ahí Apocalipsis 20, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, vamos a ver ahí el contexto de lo que el Mesías está diciendo ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas que son viviendas, hogares, casas. El Mesías dijo esto en las últimas palabras antes de ascender con Yahweh, con el Padre. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. El Mesías dice, me voy a preparar un lugar. ¿Dónde se va? Al reino de su Padre, al tercer cielo. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Muchos interpretan mal este versículo. Muchos dicen, para que donde yo esté, dicen que se refiere a Israel. Ustedes también estén. No, está diciendo donde yo esté con el Padre. Ustedes también estén. Cuando él dice, yo me voy a preparar muchas moradas, muchos lugares, está hablando de la Nueva Jerusalén. Porque tenemos que entender lo que es capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, que ya es el final de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén es el hogar del esposo y de la esposa, del nuevo matrimonio que se va a hacer en el cielo. Entonces cuando él dice, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, se está refiriendo al tercer cielo, al reino de Yahweh, no a la tierra. Entonces, fíjense lo que luego sigue diciendo. Vamos a leerlo un segundito acá. Dice, versículo 1 y versículo 2. En la casa de mi Padre muchos hogares o muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiese dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no estoy mintiendo, en otras palabras. Hay hogares preparados para ustedes. Ustedes que son judíos, ustedes que son Judá, ustedes que son parte de la novia, ustedes que son pueblo de Yahweh. Voy a preparar un lugar para ustedes. Así me voy y les preparo un lugar. Y vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Es decir,
Él viene por segunda vez para tomarnos. Y ese tomarnos es levantarnos. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y ustedes saben dónde voy y cuál es el camino. ¿Dónde iba él? Al Padre, al reino donde él estuvo antes del principio de todas las cosas. Con él, a la diestra de su Padre. Y ustedes saben el camino. Y Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y él les dijo, yo soy el camino. ¿A dónde? ¿Al cielo? No, al Padre. Yo soy la verdad. ¿De qué? De este mundo. No hay otra verdad fuera del Mesías. No hay otra verdad fuera del Hijo de Yahweh. Y yo soy la vida. ¿Qué vida? ¿Esta vida? ¿La primera? No, la segunda. La vida eterna. Por eso la eternidad está en el Mesías, no hay en otro lado. La eternidad está en el Mesías. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieron a mí, también conocieron al Padre. Y desde ahora lo conocen al Padre, y a través de conocer al Padre es porque me vieron a mí. Porque Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. Entendiendo Juan 14, él viene a buscar a la novia y la lleva a donde está el Padre, no la lleva a un lugar físico. Entonces, eso es algo que nos han enseñado mal, No hay rapto, hay segunda venida, y no es que nos vamos a Israel o nos vamos a un lugar específico, porque luego viene el Armagedón, nos vamos al cielo con Yahweh, con el Padre Celestial y con el Mesías. El Mesías nos deja con el Padre, la novia se prepara para la boda, el Mesías regresa con su caballo y con las legiones de ángeles para batallar el Armagedón. Una vez que vence el Armagedón, él asciende de vuelta al Padre, a la boda del Cordero. Y de ahí comienza el milenio y el reinado del Mesías. ¿Dónde? En el cielo, no en la tierra. Porque la tierra será destruida completamente. Y les voy a buscar ahora versículos bíblicos y se lo voy a confirmar. Entonces, entendiendo esto, cuando entendemos los 21 juicios de Yahweh sobre la tierra, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, tenemos que entender que todas las aguas van a ser contaminadas, van a convertirse en sangre. El sol calentará y quemará todas las hierbas de los árboles, vegetaciones. Todos los peces, los seres del mar morirán. Todo será contaminado, destruido. La gran Babilonia, la gran ramera, todo van a ser prendido fuego, va a quedar desolada la tierra. Nadie podrá vivir en la tierra. Nadie, porque los juicios de Yahweh van a destruir completamente la tierra. Miren lo que dice Isaías, anota ahí, Isaías capítulo 24. Dice versículo 1, el profeta Isaías profetizaba lo que pasaría en tiempos de los juicios de Yahweh, en los últimos tiempos. Dice, y Yahweh vacía la tierra y la desnuda a través de sus juicios. Yahweh la vacía y la desnuda a través de sus juicios. De todo será vaciada la tierra, porque Yahweh lo ha determinado. Porque el pecado consumió la tierra, disminuyó toda la humanidad. Temblará los fundamentos de la tierra por los juicios de Yahweh, temblará como un ebrio. Será movida la tierra y no se levantará nunca más. Y esa profecía, en el contexto del profeta Isaías, está hablando sobre los últimos tiempos, de lo que serían los juicios de Yahweh sobre la tierra. Dice el versículo 21, y acontecerá aquel día, ¿qué día? Cuando el Mesías regrese. Cuando el Mesías regrese, va a haber un antes y un después. La tierra ya no será más la misma.
a pesar de que millones de personas se vayan con el Mesías. Porque cuando el Mesías regrese, va a haber un antes y un después sobre toda la humanidad. Acontecerá aquel día, Yahweh visitará, dice, los reyes de la tierra. Y dice, y serán en sí encarcelados, versículo 22, y serán encarcelados todos los ejércitos caídos, refiriéndose a los ángeles caídos, en la mazmorra y Satanás con sus ángeles caídos. ¿De qué está hablando ahí? De lo que dice Apocalipsis 20, que Yahweh a través de su ira, él lo que va a hacer encarcelar a todos los ángeles caídos y al mismo Satanás hasta la destrucción total, que es el lago de fuego y azufre. Entonces, vemos ahí que está profetizando lo que sería la ira de Yahweh sobre la tierra y el juicio sobre los ángeles caídos. Recordemos bíblicamente que desde el principio los ángeles caídos han hecho cosas terribles en la tierra, y ahí está citando Isaías lo que sería con ellos. Y dice, y los impíos serán destruidos para muerte. Después, serán destruidos después de los muchos días a cumplirse. En otras versiones dice, en vez que diga muchos días, dice milenio. O sea que después del milenio, los impíos, los que murieron sin el Mashiach, sin el Mesías, serán destruidos en el lago de fuego y azufre. Y dice versículo 23 de Isaías 24, y la luna se avergonzará y el sol se esconderá o se apagará, dicen otras versiones. ¿Cuándo será esto? Después del milenio. Entonces podemos ver que Isaías está declarando lo que sería el final de los tiempos. Vamos a ver Jeremías 4, otro ejemplo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías también vio el final de los tiempos. Versículo 19. Y se sonará la trompeta y anunciará guerra y toda la tierra será destruida. ¿Cuándo va a ser eso? Y se sonará la trompeta. ¿Cuándo? Cuando el Mesías regrese. Y se anunciará guerra. ¿Cuándo? Cuando el Mesías desate el Armagedón con el Satanás y todo el sistema de este mundo. Y dice, y toda la tierra será destruida. No hay un versículo que diga que el Mesías en Israel restaurará todo y viviremos felices y tocaremos el arpa o viviremos saltando en los montes y abrazando el león y el cordero, refiriéndose a la tierra, sino al cielo. Y se los voy a mostrar. Versículo 24. Miré la tierra y vi que estaba, escuchen estas dos palabras, Jeremías. Vi la tierra y vi que estaba desordenada y vacía. O sea, que la tierra va a quedar desolada. Por eso, quiero que entiendan, cuando el Mesías mismo dijo, y la segunda venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y muchos no entienden el contexto de los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé, solo 8 personas se salvaron. Y los demás murieron. Nada quedó vivo. Nada. Animales entraron en el arca, específico, guiado por Yahweh, y 8 personas sobrevivieron. Si es el tiempo de Noé, la segunda venida, nada va a quedar vivo acá. Y la gran mentira que nos han enseñado en la iglesia es que Cristo viene, vamos a hablar en español para que se entienda, Cristo viene, se va a la iglesia, y muchos quedan acá en los 7 años de gran tribulación y tienen una segunda oportunidad para ser salvos. Eso no existe en la Biblia con un contexto hebreo. No existe. Nos han mentido, nos han engañado. Entonces, si no te vas con Cristo, ya no tenés segunda oportunidad. Por eso es la urgencia de predicar realmente correcto la Biblia, porque millones de personas hoy están esperando un rapto que nunca va a suceder, porque van a caer los juicios
Y el rapto no va a suceder. Y las personas van a decir, ¿qué pasa que Cristo no viene a buscarnos? ¿Qué pasa que no viene? Pero si no me voy con Cristo ahora, en los 7 años de tribulación me voy a quedar acá, me voy a arrepentir y me voy con Él, porque tengo una segunda oportunidad. Parece loco lo que estoy diciendo, pero mucha gente piensa así. Eso no existe. Bíblicamente no existe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de tribulación, va a haber aflicción. Pero esa profecía se cumplió en el año 70 en el siglo I en Jerusalén. Y yo he explicado esto las 70 semanas de Daniel. Ya se cumplieron todas las semanas. No queda una semana que cumpliría los 7 años de tribulación. Eso ya sucedió. Entonces necesitamos entender. Pero para que vos entiendas las Escrituras, tenés que sentarte, tenés que estudiar, tenés que orar al Padre, pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Pero el pueblo de Yahweh es vago, no quiere estudiar, no quiere escudriñar, quiere escuchar al pastor el domingo y después vivir la vida como quiera en la semana. Eso no es la vida de un creyente. Porque si estamos viviendo así, cuando Él regrese, te vas a quedar y me voy a quedar. Y si nos quedamos, vamos a sufrir los juicios y vamos a sufrir Armagedón. No hay segunda oportunidad. No hay rapto, no hay segunda oportunidad. Entonces somos responsables de escudriñar las Escrituras y entender realmente la Biblia. Y si vos amás realmente la verdad, vas a poder entenderlo. Porque yo siempre quise ir por la verdad. Siempre amé la verdad. Y el Padre lo sabe. Por eso Él, con su gran misericordia y amor, me ha mostrado a través de años estudiar, me ha presentado muchas personas llenas de su espíritu, me ha llevado a estudiar la Biblia en un contexto hebreo, porque la Biblia, la Escritura tiene una cultura hebrea, tiene un contexto hebreo, el Mesías fue hebreo, el pueblo fue hebreo, todo fue hebreo. Ahí es donde realmente vamos a poder entender las Escrituras correctamente. Entonces Jeremías 4 dice claramente, la tierra estaba desordenada y vacía, y ya en los cielos no había luz. Todo estaba desértico, los montes destruidos. Ya no había hombres en la tierra. No había hombres en la tierra. Miren lo que sigue diciendo. Recién vimos Jeremías 4. Vemos ahora Jeremías 25, versículo 15 y al 31. Y yo destruiré a los impíos, y la ira caerá, mi ira, dice Yahweh, caerá sobre las naciones, refiriéndose a sus juicios. ¿Qué va a hacer Yahweh con los impíos? Los va a destruir. ¿Qué hizo Yahweh en Noé? Salvó a Noé y a su familia. Todos murieron. ¿Qué hizo Yahweh en Sodoma y Gomorra? Salvó a Lot y a su familia. Su esposa miró para atrás. No lo tendría que haber hecho. ¿Qué hizo Yahweh con las 2 ciudades? Los destruyó todos. Con agua, con fuego. ¿Qué va a hacer ahora en la tierra? Va a destruir a todos. Yahweh va a destruir a todos. Y los que estén con el Mesías, con su hijo, con el hijo de Yahweh, son los que se van a salvar. Entonces, si entendemos realmente la Biblia, podemos darnos cuenta que no va a haber segunda oportunidad, no va a haber un milenio en la tierra. Yo he escuchado hermanos decir, y bueno, si yo me quedo en el milenio, por ahí no soy parte del pueblo de Israel o de la esposa del Mesías, pero voy a seguir viviendo en el reino del milenio. Es lamentable escuchar algo así, porque no es verdad. No va a suceder eso. Dice, como en los días de Noé, todos los impíos murieron. Y los ángeles caídos fueron encarcelados. Porque los ángeles caídos van a ser destruidos en el gran trono blanco cuando caigan todos los ángeles caídos y Satanás mismo, que es lo que vimos recién en Apocalipsis 20.
Mateo 24, versículo 37. Ahí el Mesías dice, nadie quedará vivo, todos morirán y será como en los días de Noé. Algunos casaban, otros se daban a casamiento, cada uno estaba en la suya, hasta que vino el día de ¿qué? Del juicio. El arca estaba abierta, los animales entraban y todo estaba en gracia, esperando en sí que entrara alguno al arca. No entró nadie, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus tres nueras. 8 personas. Se cierra el arca y ahí viene la destrucción. Juan 28, 29 nos habla específicamente las 2 resurrecciones. Anótenlo ahí. Juan 28, 29. Las 2 resurrecciones. Los primeros, los que van con Cristo, con el Mesías. Y los segundos, al final del milenio, sin el Mesías, son los que se presentan en la tierra y luego en el gran trono de Yahweh. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4. Si creemos, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4, si creemos que si creemos que el Mesías murió y resucitó, así también Dios, Yahweh, traerá con él, ¿con quién? Con el Mesías a los que durmieron con él. Este versículo es clave. Si creemos que el Mesías murió y resucitó, murió en la tierra, resucitó y se fue al cielo, a la diestra del Padre, así también Dios traerá con el Mesías, Dios va a traer, Yahweh le da la orden al Mesías, el Mesías viene con sus ángeles, levanta a la novia y la lleva al cielo. Y Dios traerá con él, con el Mesías, a los que durmieron con él. Nos vamos al cielo. Nos vamos a una tierra. Nos vamos a Israel. Versículo 17. Y luego los que hemos quedado vivos, con los que resucitaron, seremos levantados juntamente con ellos de los que durmieron, y nos encontraremos con el Mesías en las nubes, y estaremos con él para siempre. Entonces, el Mesías viene, nos busca y nos lleva al Padre. Así Dios, así Yahweh, dio su Hijo, murió, resucitó, ascendió al Padre. Así lo que el Mesías hizo, también Yahweh, también Dios, hará lo mismo con su pueblo. 1 Tesalonicenses 3:13. Quiero aclarar algo acá. 1 Tesalonicenses 3:13. Y el Mesías viene con todos sus santos. ¿Qué significa esto? Muchos han enseñado que cuando el Mesías venga por segunda vez, viene con sus santos, con la novia, con el pueblo de Yahweh, a buscar a los que están acá en la tierra. Eso es fuera de contexto, eso no está bien bíblicamente. Porque los santos se refiere a los ángeles. Los santos hoy, desde Adán hasta que Él regrese, están en el Seol, no están en el cielo. Y esto lo he explicado en otros estudios. Yahweh hizo acepción, algo específico con Noé, con Elías, con Noé, con Enoc, con Elías, y yo expliqué esto en otro estudio. Y el cuerpo de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Esto lo he explicado. Elías, que fue arrebatado, fue levantado. Enoc, que caminó con Yahweh y fue levantado. Bueno, yo expliqué casos específicos que Yahweh permitió, donde para entrar al cielo ellos tendrían que haber muerto y resucitado. Nadie puede entrar con esta naturaleza caída, corrompida. Por eso, cuando el Mesías regrese, nosotros vamos a tener que pasar el proceso que el Mesías hizo, morir y resucitar. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos vamos a morir y resucitar en nuevos cuerpos glorificados, celestiales. Vamos a tener la misma esencia que los ángeles, porque si no, no podemos entrar al cielo. Y esto es algo que muchos ignoran escrituralmente, por eso dicen que mueren y se van al cielo directamente. No,
hay que vivir una transformación y una muerte y resurrección para entrar con el Mesías al cielo. Entonces, eso es algo que el Mesías va a hacer cuando Él regrese. Por eso cuando Él dice de los santos, dice la Escritura, Pablo dice, vendrá Él con los santos, está hablando con los ángeles. Porque luego dice que en los cuatro extremos de la tierra, Él va a mandar a sus ángeles para levantarlos y llevarlos con Él al cielo. Otro versículo mal interpretado, que ahora no anoté bien el capítulo, que cuando dijo el Mesías, estaban los dos ladrones, uno odiaba al Mesías y otro se arrepintió de sus pecados. Y el Mesías le dice, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando él dice, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, ahí falta una coma en la traducción de la Reina Valera. No quiere decir que, dijo el Mesías, hoy, vos te morís y vas a estar conmigo en el cielo. No, el Mesías le dijo, yo te digo hoy, te estoy afirmando, te estoy asegurando que vas a estar conmigo en el paraíso. Falta una coma ahí. Cuando dice, te digo hoy, te afirmo, te confirmo, te estoy afirmando algo, quédate tranquilo, que vas a estar conmigo en el paraíso, en el cielo, en el reino de Yahweh, o conmigo. ¿Por qué? Porque muchos han enseñado que ese ladrón hoy está en el cielo, y no es así. Ese ladrón está en el Seol, durmiendo como muchos duermen, hasta que el Mesías venga, los muertos en Cristo resuciten, y los que estén vivos sean levantados juntamente con Él, con los que resucitaron, en las nubes con el Mesías. El Mesías no toca la tierra, el Mesías se queda en las nubes. Solo somos levantados. Luego Él desciende y sí pisa la tierra para destruir a todo este sistema satánico en el Armagedón. Entonces, cuando entendemos los versículos con un contexto, todo cierra, todo concuerda, nada queda por la tangente o nada queda suelto. Entonces, seguimos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver acá Mateo capítulo 13, un claro ejemplo. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son semejantes, pero no es lo mismo. El Mesías cuando venga va a separar el trigo y la cizaña. Él se lleva el trigo y queda la cizaña. La cizaña será prendida a fuego, va a ser destruida. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son la cizaña? Son los impíos, son los que caminaron sin Yahweh, sin el Mesías, sin la Torá, sin la palabra. ¿Quiénes son en sí el trigo? La novia, el pueblo de Yahweh, que se va con el Mesías al cielo. Entonces, podemos ver otros ejemplos más. Mateo 24:31, vamos a ver acá. Enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Y esta será la gran cosecha. ¿Por qué? Porque esos hijos de Yahweh, ese pueblo, esa novia que está en las naciones, es el trigo, esperando que venga a ser cosechado. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver algunos versículos más con respecto a las Escrituras. Vamos a ver Isaías 11, versículo 6 en adelante. Cuando muchos dicen que el reino es en la tierra y citan mucho Isaías capítulo 11. Miren lo que dice Isaías.
y habla del reinado del Mesías. Versículo 2, y estará el Espíritu de Yahweh. Ahí está. Se había ido la señal. Y estará el Espíritu de santidad con el Mesías. Versículo 3 al 5 de Isaías 11 habla del Armagedón. Nos está hablando de lo que sería el Armagedón. Ya en sí, al finalizar ya los juicios de Yahweh, y ya la novia, el pueblo de Yahweh, está en el cielo. En el versículo 6 al 9 nos habla de la nueva Jerusalén. Todos los versículos que hablan de un reinado milenial en la Jerusalén, en Israel, habla de la nueva Jerusalén que está en el cielo. No habla de una nueva Jerusalén en la tierra. En el versículo 10 al 13 nos habla de la restauración de las dos casas de Israel, de Judá y de Efraín. Entonces tenemos que entender el contexto de Isaías 11. No habla de un lugar físico, habla de el Israel que está, o la Jerusalén que está en el reino de Yahweh. Porque quiero que entiendan algo, que quizás les sirva esto lo que voy a decir. El resucitar en el Mesías, los que están muertos, o en los que sean transformados, los que estén vivos cuando Él regrese, vamos a tener cuerpos como los ángeles, vamos a ser como los ángeles. Y el Mesías, cuando resucitó, tenía hambre, caminaba como uno más. Cuando Él iba al camino de Maús con los dos discípulos, Él era uno más, no le reconocieron. Él traspasó las paredes, Él tenía hambre. Él estuvo 40 días con los discípulos antes de subir al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el cielo vamos a tener una vida normal. Vamos a trabajar, porque la Escritura habla que vamos a trabajar. Vamos a comer. Vamos a vivir ahí como pueblo, como novia, como esposa, perdón. Y vamos a servirle a Yahweh, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar esos mandamientos eternos, como la fiesta, como el Shabbat, como los alimentos. No es que vamos a tocar un arpa, tener dos alitas y volar. Nos han enseñado mal lo que es el reino celestial. Entonces, vamos a tener una vida como la hemos tenido acá, pero mucho mejor, porque no va a haber pecado, porque no va a haber enfermedad, no va a haber maldad. Vamos a reinar juntamente con el Mesías. Y la pregunta es, ¿y a quién vamos a reinar? Vamos a reinar entre nosotros. Va a ser un solo pueblo, una sola nación espiritual. Cuando se cumpla el milenio, el Hijo le entrega toda la autoridad al Padre, y ahí el Padre decide un cielo nuevo y una tierra nueva para la nueva Jerusalén. Entonces, vamos a seguir con otros ejemplos. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 nos habla de las profecías contra los pastores de Israel. Y Yahweh está hablando del reinado de David que vendría a la tierra. Y en el capítulo 36 y capítulo 37 de Ezequiel nos habla de la restauración de Israel. Pero no habla de un reinado terrenal. Porque dice en el capítulo 34, que yo trato de resumirlos porque si entramos por capítulo tendríamos un estudio de 3-4 horas. Pero para que entendamos bien, habla de un reinado de David, que de ahí vendría el Mesías y reinará para siempre. Y eso no se refiere a una tierra, se refiere a la Nueva Jerusalén, al reino de Yahweh, las nuevas moradas, las moradas celestiales, que ahí estaremos con Él. Otro tema también que nos han enseñado es que si el milenio sería en la tierra, los 1000 años en la tierra, luego que termine el milenio, la Nueva Jerusalén descendería del cielo, ¿no? Eso es lo que nos habían enseñado. Ahora, ¿cómo sería entonces? Desciende la Nueva Jerusalén con Yahweh, ahí mismo en la Nueva Jerusalén, y nosotros con el Mesías nos metemos dentro de la Nueva Jerusalén. ¿Y la tierra vieja cómo hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con la tierra vieja? ¿Y el cielo nuevo y la tierra nueva cómo hace? Que estando nosotros acá. No encaja.
¿Se entiende? No encaja las profecías bíblicas de Apocalipsis en los últimos tiempos. Estando nosotros en el reino de Yahweh, en la Nueva Jerusalén, con el Mesías, mientras estemos en el milenio y termine el milenio, ahí Yahweh hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ahí sí descenderá la Nueva Jerusalén en una nueva tierra. Ezequiel 48. Y vi la Nueva Jerusalén, con 12 puertas y con sus 12 nombres. Ezequiel vio la Nueva Jerusalén, esa Nueva Jerusalén que está en el cielo. Veamos otros ejemplos. Jeremías 30 y Jeremías 31 habla de la restauración de Israel y dice en el capítulo 31, en aquel tiempo, dice, derramaré misericordia y los haré volver de los 4 extremos de la tierra y reinarán en Israel, en Jerusalén, perdón. Ahí está hablando de la restauración del pueblo de Israel que ya se está viviendo, pero esa Jerusalén se refiere no a la tierra, sino al cielo. Y para muchos esto es terrible lo que estoy diciendo, porque muchos dicen, me quiero ir a vivir a Israel. Muchos hermanos me hablan, yo también no conozco Israel, digamos, no he viajado a Israel, conozco por medio de fotos y de internet, pero a mí también me gustaría ir a Israel, porque sé que es mi tierra. Pero bíblicamente vemos que no es que vamos a vivir un milenio en la tierra. Porque, ¿qué dice la Escritura? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, no vamos a vivir con el Mesías acá, vamos a vivir en la casa del Padre. Juan 14 lo dice claramente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Donde yo esté, ustedes también quiero que estén conmigo. Ezequiel 34, Ezequiel 48, Jeremías 30, 31, Isaías 66. Habla de la restauración de Israel. Del versículo 14 al 16 habla del Armagedón y del versículo 21 al 23 habla de la Nueva Jerusalén. Estamos en lo mismo. No habla de la tierra. Miqueas 4 también habla a través de la restauración de Israel. Y segunda de Samuel 7, versículo 14, hay que entender el contexto. Yahweh hace un pacto con David. Ahí habla, en segunda de Samuel 7, habla del pacto que Yahweh hace con David, con su reino. Del versículo 4 al 9 dice que Yahweh habla a través del profeta Natán, de parte de Yahweh al rey David. Lo amonesta, lo exhorta y le dice muchas verdades. Por ejemplo, el versículo 10 habla de la Nueva Jerusalén. En el versículo 12 al 13 habla que levantará un linaje luego de él que reinará para siempre. Pero ese reinar para siempre no habla de la tierra, habla del cielo. Entonces, todos los versículos que hablan de una Jerusalén futura para que el Mesías reine, está hablando del cielo y no de la tierra. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, para que entendamos un poco más, vamos a avanzar un poquito más antes de terminar. Para entender, el Mesías viene, fue profetizado, viene, da su vida, se bautiza, predica, da su vida, muere y resucita. Muere por ese Israel, por esa mujer adúltera. Viene por segunda vez a buscar a esa mujer, ese Israel, esa novia santa apartada para él. La lleva al reino de Yahweh, donde están esas moradas, donde está ese lugar preparado para las bodas del Cordero. La deja ahí con el Padre, baja
desata el Armagedón, destruye toda la tierra, destruye a todo este sistema inmundo satánico, vence, asciende al Padre, surge las bodas, se celebran las bodas, y a través de eso luego comienza el séptimo tiempo, el séptimo milenio. Entonces, entendiendo este contexto, todo es en el cielo, no es en la tierra. Porque la tierra va a quedar desordenada y vacía, como dijo el profeta Jeremías. Miren lo que dice el Salmo 90, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos más. Salmo 90, versículo 4. 1000 años para Yahweh es como un día, o como un día de ayer. Es decir, 1000 años es como un día. Entonces, en el cielo, un milenio con el Mesías y con Yahweh podría ser un periodo muy corto. Porque en el cielo, en el reino de Yahweh, es un tiempo que nosotros desconocemos. No es el tiempo de nosotros, que acá es 24 horas, 12 horas de luz y 12 horas de noche. Miren lo que dice Pedro 3:8. No ignoren, porque para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso Yahweh, tan sabio, creó la creación en 7 días. Y esos 7 días abarcó 7 tiempos, 7 milenios sobre la humanidad. Isaías 65:17. Dice: yo Yahweh crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Él va a ser todo nuevo. ¿Para quién? Para los que quieran estar con Él. Dice el versículo 18 y 19. Yo traigo a Jerusalén alegría, gozo. Yo me alegraré, me gozaré con mi pueblo, y nunca más habrá lloro, dolor o clamor. ¿Qué es Jerusalén? La Jerusalén del cielo, la nueva Jerusalén. Por eso Apocalipsis 22, que ya vamos a llegar, dice: y acá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, ya no va a haber noche, va a haber luz, no existirá más el mar. Esa es la nueva Jerusalén. Esa es la promesa. Ya no una Jerusalén terrenal, sino espiritual. ¿Por qué los judíos dicen que vendrá un Mesías a reinar y reinará en Israel y se hará un tercer templo? Porque todo es un sistema errado en las profecías bíblicas. Es todo un sistema errado. El versículo 20 de Isaías 65 hay una mala traducción acá, porque dice que no va a haber muerte en esa Jerusalén. No va a haber muerte y no va a haber pecador. ¿Y qué es lo que nos dicen en el reino milenial en la tierra? Que vamos a vivir eternamente, que no va a haber muerte, que se va a multiplicar mucho la creación. Y en realidad, cuando dice que no va a haber muerte, porque los que están en el Mesías van a ser como los ángeles, van a ser espirituales, vamos a tener vida eterna. A eso se está refiriendo. Y dice que no va a haber pecador, porque muchos dicen que en el reino milenial no va a haber hombres que pequen, seres humanos que pequen. Pero a la vez se contradicen, porque dicen que van a sobrevivir las multitudes, que no quisieron buscar a Yahweh. No cierra bíblicamente eso. ¿Por qué no va a haber pecadores? En realidad no va a haber pecadores porque todos van a ser santos, todos van a estar en el reino de Yahweh. En el reino de Yahweh no puede entrar pecado, no puede entrar naturaleza pecadora, corrompida. Tiene que ser como el Mesías glorificado, con cuerpos celestiales. Y dice, versículo 21 y 25, y serán edificadas casas, escuchen, casas, plantarán, comerán fruto. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
El lobo y el cordero estarán juntos. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en su reino. En su reino. No en la tierra. Edificarán casas, plantarán, comerán, disfrutarán las obras de sus manos. Va a haber trabajo, viviremos en el reino de Yahweh. Muchos de ustedes y mucho pueblo de Yahweh en el mundo entero han visto lugares celestiales, ciudades, campos hermosos, árboles, pastos. Han visto muchos niños jugando. ¿Qué es ese lugar? La Nueva Jerusalén, en el reino de Yahweh. Saquémonos de la cabeza que el reino de Yahweh es un reino y no hay más nada. No, es un mundo espiritual. Es un mundo. Hay cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar lo que puede haber ahí. Pero bíblicamente habla de que es una ciudad. La Nueva Jerusalén es una ciudad. Hay campos, hay lugares para trabajar, hay lugares para comer, para disfrutar. Está un reino general que está el Padre y a la diestra está el Mesías. Pero todo apunta a ese Jerusalén espiritual. Zacarías 14, versículo 1, nos habla de los versículos claves de los juicios de Yahweh a las naciones y el Armagedón. Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies, ¿quién? El Mesías, y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos aquel día que está enfrente de Jerusalén. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Él venga al Armagedón, se va a apoyar en tierra, en el monte de Sión, con autoridad, con poder, para poder vencer a todo este sistema, a toda esta élite Illuminati, a todos estos proyectos satánicos, Satanás, todo lo que son las potencias del mundo van a ser destruidas por el Mesías. Porque este Zacarías 14, en el versículo 4, está hablando de ese Armagedón. El monte de los olivos se partirá a la mitad formando un valle muy grande. Y dice versículo 11, y luego morarán en Jerusalén y no habrá más maldición. ¿Qué Jerusalén es esa? La del cielo, la nueva, no la tierra. No hay ni un versículo que diga, y el Mesías levantó a la novia, levantó a Israel y vivió en la Israel terrenal para siempre durante 1000 años y fueron felices y luego Yahweh descendió del cielo y vivieron en la Nueva Jerusalén. No hay ningún versículo. Habla de una Jerusalén, pero no es una Jerusalén terrenal, es espiritual. ¿Cómo nosotros? Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Si vos crees en un reino milenial terrenal, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vos, sabiendo que el Mesías viene, te levanta y sos glorificado en un nuevo ser espiritual eterno, ya no más carnal, ya no más humano? ¿Cómo vos, siendo un ser espiritual, te va a hacer vivir en la tierra 1000 años? No tiene sentido. Tu capacidad espiritual, tu ser espiritual, está adaptado para vivir en el reino celestial de Yahweh. No cierra. ¿Cómo Él va a levantar a los muertos, va a levantar a los que están vivos, nos vamos a encontrar en las nubes, vamos a ser como seres espirituales, como el Mesías, como los ángeles, y Él nos va a decir, bueno, ustedes quédense acá que yo peleo el Armagedón. Peleo el Armagedón y después nos vamos a vivir en Israel durante 1000 años. No es así, no concuerda. Él nos levanta y nos lleva al Padre. ¿Para qué? Para vivir espiritualmente en el reino de Yahweh. Acuérdense en la Escritura, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso el Padre va a hacer una tierra nueva, para los que quieren estar con Él y con el Mesías. Salmo 2.9, y juzgará con barra de hierro a las naciones. ¿Cuándo va a hacer eso? En el Armagedón. Daniel 7,
Versículo 13, miren lo que vio Daniel. Y su reino es uno y nunca más será destruido. Dice que Daniel vio el reino del Mesías. ¿Qué reino? El milenio. ¿Dónde? En el cielo, no en la tierra. Apocalipsis 21. Y los impíos resucitarán al finalizar el milenio. Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto va a medir la nueva Jerusalén? 3.000 kilómetros cuadrados. Que ya cuando lleguemos a Apocalipsis 21 lo voy a estar explicando en profundidad. 3.000 kilómetros cuadrados. La nueva Jerusalén va a ser cuadrada, como la tierra es cuadrada. 4 extremos. Es circular, pero es cuadrada, tiene extremos. 4 extremos. No es esférica, ya lo he enseñado esto también. Para ir terminando. Verdades bíblicas, que el reino milenial no será en la tierra, sino en el cielo. Primero, antes que el Mesías venga por segunda vez a buscar a su novia, los juicios de Yahweh caerán sobre la tierra. El Mesías va a regresar en medio de los juicios. No va a regresar cuando esté todo normal acá. O esa es otra gran mentira que nos han enseñado. Nos vamos con Cristo y vienen los 7 años de tribulación para los judíos. Y viene aflicción, y vienen los juicios, y viene caos. Y nosotros tocando el arpa en el cielo. No, no es así. Nosotros vamos a padecer los juicios de Yahweh, menos las copas de la ira. Es decir, antes que Yahweh derrame las copas de la ira, la novia es levantada. La novia es resucitada y la novia es levantada. El pueblo es resucitado y el pueblo es levantado. Es decir, que antes que vengan las 7 copas de la ira, que es la ira de Yahweh a las naciones y a la gran ramera y la gran Babilonia, su pueblo no va a estar. Pero todos los juicios anteriores el pueblo lo va a sufrir. Por eso lo que pasó con Egipto y el pueblo hebreo en tiempos de Moisés, así Yahweh va a ser también en los últimos tiempos. Yahweh va a guardar a su verdadero pueblo de todos los juicios. ¿Hasta qué? Hasta que el Mesías regrese. La Escritura dice, ¿hallará fe el Mesías cuando Él regrese? ¿Por qué dice eso? ¿Nunca se preguntaron por qué dice eso la Escritura? ¿Hallará fe el Mesías? ¿Por qué? ¿Porque va a venir en un color de rosa? No, porque va a ser la tierra un caos. Va a ser un caos. Va a estar totalmente sacudida como ebrio, desolada, vacía, desordenada. Los juicios de Yahweh, lo que van a producir en la tierra es un desorden y un vacío terrible. Los mares, la vegetación, el sol calentará, va a haber oscuridad, va a haber tinieblas, terremotos, van a desaparecer muchas islas, inundaciones, tsunamis, huracanes, y esto no es nada lo que estamos viendo ahora, no es nada comparado a lo que viene. Otro punto de verdades bíblicas de que el milenio es en el cielo, es que la segunda venida del Mesías, cuando Él venga, y cuando Él levanta a su pueblo, Él viene a un Armagedón, a una destrucción total en Israel y en todo lo que quede vivo. Todo será destruido. Por eso dice Isaías 24, que es lo que veíamos al principio, saqueará la tierra Yahweh y la dejará vacía y desnuda. Otro punto más, y será como los días de Noé, nada quedará vivo, todo se llevó las aguas. Todos los impíos murieron, solo el arca
sobrevivió. ¿Quién es el arca? El Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías murió en un madero, murió en una cruz. El arca es de madera. En el arca hay salvación. En el madero, en el Mesías, hay salvación. Otro punto más para entender el milenio celestial. Las dos resurrecciones, los impíos resucitarán al finalizar el milenio. No quedará nada vivo en el milenio, no va a haber vida. Los ángeles caídos y Satanás, primeramente los ángeles caídos serán lanzados al fuego, Satanás al finalizar el milenio será destruido, estará encarcelado en el abismo. Y los justos resucitarán, y los que estén vivos se levantarán con el Mesías en las nubes para irse allá con Yahweh. Ningún ser humano quedará vivo en la tierra. Y el último punto, toda la tierra será destruida, desordenada y vacía. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante. No quedará hombre, los cielos se quedarán en oscuridad, sin luz, la tierra desordenada y vacía. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que había oscuridad, que había tinieblas, que estaba desordenada y vacía, llena de agua. Entonces, para terminar el estudio, si volvemos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, cuando leemos Apocalipsis 20, no hay ni un versículo de todo el capítulo 20 que hable que es en la tierra. Y todos los versículos que hemos visto, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos los que hemos visto, nos hablan de una nueva Jerusalén o una Jerusalén futura, de un reino milenial del Mesías que va a ser maravilloso, pero va a ser en el cielo. Entonces, cuando leemos del versículo 1 al versículo 10, el reino milenial será en el cielo. En la tierra nada quedará vivo. El Armagedón será lo último, que sería la destrucción de todo. No quedará vivo nada. Durante 1000 años el pueblo de Yahweh vivirá en el reino de Yahweh. Luego que se cumplen 1000 años, Satanás va a querer engañar a esos que resucitaron. Yahweh descenderá fuego del cielo. Satanás ahí sí caerá al lago de fuego, será destruido, no un castigo eterno, será destruido. Y esas almas van a ser, todas esas almas en la segunda resurrección, todas esas almas van a ser juzgadas por Yahweh en el gran trono blanco. ¿Y dónde va a estar el pueblo de Yahweh? Esa esposa del Mesías. Va a estar con Yahweh y con el Mesías. Y van a ser testigos de que Yahweh juzgará a todas esas almas. El gran error que muchos dicen que ese gran trono blanco va a ser para Israel, para la novia, para el pueblo, para la esposa. No, para todos los impíos que murieron desde Adán hasta el final del Armagedón. Que ahí no va a quedar nadie en vivo. Todos esos en el Seol quedarán hasta finalizar el milenio y serán resucitados. Y terminó con esto. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. ¿Quién es? Yahweh. Y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. ¿En qué sentido? Que Yahweh, ¿qué hizo? Habló, se presentó. Y en su creación él es máximo. Cielo y tierra huyeron. Está diciendo, no es literal esto, es figurado. Es que decir,
va a hablar el Creador, va a juzgar el Creador. No hay nadie que se pueda poner delante de Yahweh. Imagínense en ese tiempo, ese momento. Y dice, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ninguno se halló delante de ellos. Y vi los muertos de pie delante de Yahweh. Ahora, la pregunta es, ¿qué muertos? Los que murieron en toda la historia humana hasta el Armagedón. Esas almas, delante de Yahweh, para estar delante de Yahweh, tienen que ser resucitados en una nueva naturaleza. Y eso es interesante entender, porque el ser humano, como una naturaleza pecadora, no puede estar delante de Yahweh. Porque Moisés, por ejemplo, vio en sí, dice, eso es otro estudio para hablar, ¿no? Pero dice que vio como el refilón de lo que era Yahweh. En realidad dice la Biblia dice que vio como la espalda. En realidad no vio la espalda. Porque aún viendo la espalda de Yahweh, caemos muertos. Porque Él es santo. Su santidad consume nuestra carne. Y eso es algo que quizás no lo podemos llegar a entender. ¿Cómo podemos ver a Yahweh? Teniendo una nueva naturaleza. Estas almas van a resucitar con una nueva naturaleza. Pero a la misma vez, Yahweh los va a juzgar para luego tener su condenación. ¿Cuál es su condenación? La segunda muerte. Y hasta ahí voy a parar. Semana que viene vamos a profundizar bien el gran trono blanco. Así que Yahweh te bendiga. Hasta acá el estudio entonces, el milenio. No es en la tierra, sino en el cielo. Así que seguramente hay preguntas, dudas, inquietudes. A mí me costó mucho tiempo estudiar este tema y realmente te animo que estudies, que escudriñes. Si realmente lo entendés que es así, está perfecto. Pero si no, estudiá, averiguá, escudriñá. No escuchaste el estudio de las 70 semanas, los 7 años de tribulación, el falso rapto, yo te los paso, no tengo ningún problema, los tengo en audio los estudios, te los paso, estudiá, escudriñá. Pero entendiendo todo este preestudio, podemos entender Apocalipsis 20. Todos los versículos que hemos visto, de todas las citas que he citado, nos habla de una nueva Jerusalén, de una Jerusalén futura, del Mesías, pero no en la tierra, sino en el cielo. Entonces, cuando hablamos del séptimo tiempo, el séptimo milenio, es especialmente para el Mesías y para su esposa. ¿Dónde? En el reino de Yahweh. Cuando termine el séptimo tiempo, el séptimo milenio, el reino milenial, el séptimo milenio que es el reino milenial, viene un octavo. Y la Biblia no habla de un octavo milenio, pero para que entendamos, el octavo tiempo es eternidad. Ya es eternidad, porque ese octavo tiempo le pertenece a Yahweh. Yahweh determinó 7 tiempos sobre la humanidad. Tiempo desde Adán, o desde el principio. Cuando dice en el principio creó Yahweh los cielos de la tierra, hubo un principio. Y hizo 7 tiempos. Cuando termine ese séptimo tiempo, que es el reino milenial, el Hijo le entrega todo al Padre. Y ahí empieza la eternidad. En Yahweh, en su Hijo y en su esposa. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Así que Yahweh te bendiga, que tengas un día de reposo bendecido, 1 hora y media de estudio. Realmente ha sido intenso. Espero que haya sido claro el mensaje. Y la semana que viene vamos a hablar del gran trono de Yahweh. Y si podemos vamos a hablar sobre Apocalipsis 21, sobre el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y ya estaríamos llegando al final. Seguramente la próxima semana estaríamos ya terminando todo el estudio de la serie de Apocalipsis. Así que te animo, si no has estudiado antes los otros estudios, hacelo y vamos a la semana que viene a seguir y poder entender bien el final de todas las cosas. Así que cualquier duda o consulta, me escriben, me hablan. Que Yahweh les bendiga,
Gracias por estar conectados de acá de Argentina, Buenos Aires, en la zona de lo que es Saladillo. El Padre ha sido bueno en este tiempo y sabemos que todo está en sus manos. Así que si realmente entiendes estas verdades, compártelas. Porque muchos están esperando un rato que no va a haber. Muchos están esperando un reino milenial terrenal que no va a haber. Porque yo no hablé de lo que es la dispensación, que ya voy a estar hablando otro día. Porque los judíos enseñan mucho el reino milenial terrenal. Pero esto no es verdad. El Mesías dijo bien claro, donde yo esté, ustedes quiero que estén conmigo. Y él dijo, voy a volver y los voy a llevar al Padre. Así que Yahweh les bendiga, que tengan buenas noches y nos vemos mañana, si el Padre permite, mañana a la tarde. Conéctense, que justo ahora me acordé. Voy a estar en vivo, seguramente fuera de lo formal, tomando algo con mi hija quizás, esperando que me pregunten, preguntas bíblicas, quizás lo de hoy, otros temas, otros estudios que he dado que quizás le quedaron dudas, lo que sea, pregunten. Vamos a tener una hora quizás para poder charlar, que me escriban ahí. Algún mensaje, mirá Eric, ¿qué significa esto? Pregunta, lo que sea, estoy para ayudar. Así que Yahweh les bendiga y nos vemos mañana. Shalom.